a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces. Vaya abriendo Jueces capítulo 8. Y antes de leer el versículo que quiero citarle, quiero que vean y quiero que se anoten este rótulo para ir y partir de ahí en adelante. Las buenas intenciones no bastan. Ese será el título de la palabra de Dios. Las buenas intenciones no bastan. Por el simple hecho de sentir algo, eso no quiere decir que sea de Dios, ni que esté Dios de acuerdo, aunque tú creas que es bueno. Pues todo lo que se haga por motivos humanos puede llegar a razonar o partir o emanar del orgullo, de la vanagloria o del hacerme ver, o de que yo estoy aquí y mira las cosas que yo hago, o yo revelo, o yo digo. Por lo tanto, eso a la larga tiene efectos secundarios. El hacer todo lo que yo creo que es bueno sin ser la voluntad de Dios, a la larga trae un efectos secundarios como la medicina que te la toma y no es para ti. Tiene unos efectos adversos lo que te toma que no es bueno para ti. Pero vamos a escudriñar algunos casos bíblicos para ver qué nos enseña la palabra de Dios hoy. En Jueces hubo una buena intención de Gedeón en el versículo 27, pero las buenas intenciones no quiere decir que sean aprobadas por Dios. Gedeón hizo un efod y lo puso en su ciudad, y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Gedeón hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y escuchen bien, la intención de Gedeón era buena, pero las consecuencias fueron malas, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropiezo a Gedeón y a su casa. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Los distraídos digan amén. Por lo tanto, eso le pasa al más grande, Por lo tanto, no todo lo que tú hagas que creas que es para Dios, por el simple hecho de decir es de Dios, hermano, quiere decir que sea bueno. Porque Gedeón hizo un esfuerzo para interceder o buscar o acercarse más a Dios, o que el pueblo tuviese un contacto más ligero o más cercano con Dios. Sirvió que el efod sirviera para que el pueblo, dice la Biblia, se prostituyera, y eso habla de idolatría. El adorar o el inclinarse o el venerar a algo que no sea Dios es idolatría. Espiritualmente es adulterio. Amén. Por lo tanto, el pueblo se prostituyó detrás del efod, al cual el pueblo adoró, y eso tuvo unas consecuencias sobre el pueblo y sobre la casa de Gedeón. Todo lo que tú hagas que sea con buenas intenciones, pero que no esté escrito o sea de Dios, a la larga tiene su consecuencia. Ese efod, que era una prenda de lino, como ustedes saben, que usaban los sacerdotes en el pecho, eso era santo, eso no lo podía llevar cualquiera, eso no lo podía hacer cualquiera. Igual que tampoco se podían hacer las especies de los ungüentos aromáticos, porque eso era un mandato que Dios había dado, que solo se podía hacer y solo podía servir para el incienso, para el aceite del incienso que prendía fuego en la lamparilla y en todos los instrumentos del tabernáculo. Por lo tanto, lo que Dios no te manda hacer, no lo hagas nunca, porque cometerás un gran error, aunque tú creas que es de Dios. No todos están, esto es muy interesante, porque no todos están cualificados ni preparados para hacer o decir lo que quiere, cuando quiere, como quiera. Y lo del espíritu es una cosa, hermano, muy delicada, una cosa muy sensible, muy frágil, que puede traer vida a una casa o puede traer muerte a una casa, que puede traer bendición a una casa o puede traer maldición a una casa. Y después iremos viendo, desarrollando este mensaje, que lo que le estoy diciendo lo apoyamos todo con la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Porque Dios no supo, si él lo llega a saber, el alcance que tuvo
las consecuencias que tuvo, sus actos seguro que no lo hubiese hecho. Porque seguro que muchos de los que están aquí, si supieran la repercusión que tiene el hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer y las hace, no la haría. Una vez que la hace y ve las consecuencias, después teme, ¿verdad? Lo que ha hecho ha traído desgracia, ha traído más bendición, ha traído más maldición que bendición. Y yo creía que era bueno. Pero no todo lo que tú hagas que crees que es bueno quiere decir que lo apuro de Dios. Entonces, es la hora de obedecer más que nunca la palabra de Dios, para que eso tenga a largo plazo, aunque en el presente no lo vea, una bendición. Ese es nuestro deseo. Lo que hacemos hoy, lo que sembramos hoy, recogemos mañana. Y si tú siembras una semilla de fe hoy, mañana moverás montaña. Y si tú hoy estás haciendo cosas aunque en el presente no veas el fruto de tu trabajo, en el tiempo como el buen labrador que siembra semilla y trabaja con paciencia, ve el fruto de su trabajo. Pues ¿qué? Me dirás a esto. Entonces no es también las buenas intenciones, no es que no estén bien las buenas intenciones, es que hay que saber hacer las cosas a su tiempo. Entonces, las buenas intenciones que tú creas que son buenas, se tienen que ir o añadir o adaptar a la palabra del Señor. Porque todo lo que tú tengas como bueno, que no esté reflejado y que esté avalado por la palabra del Señor, es mejor que lo deseches, Gedeón, porque hubieses evitado un mal muy grande para Israel y para tu casa. Entonces yo creo que lo importante aquí del asunto no es querer hacer muchas cosas, sino pocas pero buenas. Porque ¿para qué quiero hacer muchas cosas? Y ahora de todo lo que hago empiezo a pulgar, me quedo solamente que todo el trabajo que he hecho no ha servido. Entonces prefiero ir a el paso que marca la palabra de Dios, pero que paso que dé sea un paso estable y firme. Y eso es lo que nos interesa. No correr mucho para no alcanzar nada, pero sí avanzar paso a paso para ir fundamentando nuestra vida cristiana. De ahí que de Gedeón sacamos una gran enseñanza, y es que una buena intención trajo idolatría al pueblo, prejuicios para su casa, y hizo que el pueblo pecara delante del Señor. Quiero decirles que también hubo un hombre, como fue Saúl. Vayan siquiera abriendo 1 de Samuel capítulo 9, que nos dice la palabra del Señor que tuvo buenos comienzos en su humildad y sencillez. Y yo no es que diga que esté mal que los comienzos de una persona sean sencillos, humildes, no. Lo bueno es mantenerse en el tiempo. Ahí está la clave del éxito. Mantenerse en el tiempo, en lo que emprendo, es donde está la real victoria de todo lo que tomo, decido en el Señor por emprender. Y nos dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 10 al 22, ahí narra de alguna manera la vida de Saúl, su comportamiento, las formas de actuar, la sencillez y la humildad de Saúl. Y sería un largo de leerlo todo, pero ahí narra la historia de cuando Saúl es elegido rey, y cómo Dios lo visita, y cómo Dios lo cambia, y cómo Samuel lo administra a Saúl. Y de alguna manera se le da la noticia de que él iba a ser príncipe de Israel. Y nos enseña la palabra de Dios que de alguna manera Saúl le dice en el verso 21, y pasamos más adelante por lo que quiero transmitirle, respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia de alguna manera no es la más pequeña, la más humilde de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejantes cosas?
las cuales les dice desde el versículo 10 hasta el 20, Samuel a Saúl. Se le presenta una oportunidad muy grande y él la aprovecha y tiene unos buenos comienzos. Y decíamos en el último culto, el martes, que tuvo unos comienzos de humildad cuando ya fueron para ungirlo por rey de Israel. Y él no apareció porque entendió que le daba vergüenza o que no era un lugar para él, que le quedaba muy grande, que no era su sitio. Y no hay peor cosa que la humildad fingida. Se prefiere un envanecido declarado. ¿Por qué? Porque paso a paso, día a día, la victoria y las victorias y las glorias y las batallas y los cánticos y las posiciones y los lugares y los sometimientos de los hombres le llegaron a creerse que lo que había recibido era suyo y no dado por Dios. Y ahí es donde empieza la decadencia, donde empieza a minar Satanás el corazón con vanagloria y orgullo, hasta el punto que destruye la humildad y la sencillez para que salga la prepotencia. Y aquí soy yo el que mando, y aquí soy yo el que digo, y aquí soy yo el que gobierno. Después de reinar 2 años, ¿qué ocurre después de reinar 2 años? En el capítulo 13, allí nos narra la palabra del Señor que después de reinar 2 años, hay como un cambio en su carácter. Y es interesante lo que le ocurre desde el versículo 8 al 14. Porque allí es donde se encuentra de cara a Dios, de alguna manera siendo probado en lo más. Porque así todos los creyentes de alguna manera tendrán que ser probados, viéndose cara a cara. Desde el versículo 8 al 14 lo narra, en la estrechez, en ese lugar que dice: de aquí no puedo salir, me hundo. Ese lugar es imposible, estoy hasta el cuello, donde ya no aparece nadie, donde ya no encuentras la amistad de los apoyos y refugio, donde te visitan 1000 problemas. Y donde tú dices: tengo que hacer algo porque yo sé que Dios me ha dicho que espere, pero estoy esperando y no llega. De ahí es donde se va a probar la fe y las intenciones de cada uno, si verdaderamente tú has creído en Dios, hasta el punto de verte ya con la pistola en la sien y tú digas: no va a pasar nada porque Dios me ha dicho que va a aparecer. Tú llegas hasta esa fe, llegas hasta esa fe, porque eso fue lo que Dios hizo para probar la fe de un hombre, para verlo pasar a un nivel de gloria que él nunca se hubiese imaginado. Porque Dios no te pasará a un nivel mayor de gloria si antes no quita de ti todas tus fuerzas, tu fe en ti. No en él, tu fe en ti, en tu brazo, tu ejército, en tus posibilidades, en tu conocimiento, en tu talento. Te deja Dios desarmada, te deja Dios en las últimas, te deja Dios que ya no sabe por dónde tirar, para que Él sea el único recurso al que tú acudas. Y si no haces eso, tendrás que tomar decisiones en tu propia voluntad, y eso tendrá unas consecuencias terribles. Cuando tú veas que ya estás al borde del precipicio y dices: si doy un paso más me caigo. Pues cuando estás ahí y te dice Dios: yo te he dicho que voy a aparecer, tú haces así y das el paso, y dices: tú estás sólida, ¿verdad? Y empiezas a caminar sobre una dimensión que tú nunca antes habías experimentado andar en los caminos de Dios. Pedro, no te he dicho que vengas, pero es que yo estoy acostumbrado a andar sobre sólido. Pero no te he dicho yo que venga y vas a experimentar un nuevo comienzo, un nuevo caminar, una nueva etapa, un nuevo proyecto, una nueva misión, una nueva vida en el Señor. Porque vas a empezar a vivir en lo sobrenatural, en lo que tú no comprendes, que por la lógica se puede llegar a alcanzar. Y cuando llega a ese punto, Saúl le falla. Y él dice que empezó a sacrificar. Tomó el lugar del sacerdote Samuel para hacer lo que no le pertenecía por temor.
yo me he encontrado con mucha gente que han tenido el atrevimiento de hacer cosas sacerdotales, ministeriales y ser siervo de Dios, y eso han tenido sus consecuencias. Eso han tenido sus consecuencias. ¿Y tú sabes cuáles son las, de alguna manera, las excusas o las respuestas? Es que no había nadie, es que lo sentí de Dios. Y se ungió las manos, y puso las manos, y se ungió y echó 2 litros de aceite a ungir ahí, venga, que esto es un fuego. Después hemos tenido que liberar, después hemos tenido que orar, después había unas consecuencias terribles de eso. Se abren puertas para el desorden, no para el orden, porque Dios habita en él. ¿Dónde? Entonces, cuando Saúl, Dios lo lleva hasta el punto donde le dice, ahora depende de mí o depende de ti. Pero si dependes de ti, tendrás que depender ya siempre, y lo peor de esto es que ya te destituyo. Qué pena que haya gente, incluso en este lugar, que sigan aquí pero estén destituidas. Qué pena que haya gente ahí afuera, en las bancas, los coros, los cargos, los sitios, la iglesia, que sigan ahí, pero que estén destituidos de su lugar porque no son. Y decíamos, ¿en qué se complace Dios? ¿En el sacrificio? ¿En la ofrenda? Con que obedezcamos, en la obediencia. Entonces, cuando Saúl desobedece, dice, tu reino ha sido cortado. Porque te hubiese dado Dios no solo la victoria, sino te hubiese dado todo lo que hubiese pedido. Entonces, la enseñanza que aprendemos de Saúl es que por no saber aguantar en el medio de la presión, en el medio del decir, ahora sí es que tengo que ver a Dios, y si no actúa Dios ahora, que me muero aquí, que no salgo de aquí, que es imposible, que se acaba todo. Ha venido a tocar Satanás lo que más me duele, donde él sabe que yo ya no puedo. Y cuando tú aguantas y soportas y tienes fe y tú crees en él y no crees en ti, no haces tú, no te desesperas tú, sino que esperas pacientemente en el Señor, y Él hará, y serás como el monte de Sión, y no te mueras del lugar. Entonces ahí el nombre del Señor es glorificado. Entonces ahí es cuando tu vida toma una nueva dimensión, para saber que eres capaz de no solo andar sobre las aguas, sino también sobre el fuego, y también entrar en los fosos de los leones, y también eres capaz de llegar al Calvario, porque sé que aunque esta mi carne se deshiciera, yo sé que yo veré a Dios. No me importa si me pasa por donde me pase, yo sé que mi Redentor vive y al fin le veré. No me importa. Estoy pasándolo mal, pastor? Pues ahí es donde el nombre del Señor se glorifica. ¿O qué creen, piensan ustedes, que el nombre del Señor se eleva a su máximo nivel de glorificación cuando a ti todo te va bien y a mí? No. Para mí la verdadera adoración no es cantar con un alba aquí, ponernos alas y adorar, y no. Eso es fácil, eso lo haces porque puedes. Para mí, verdaderamente adorar es que no tengas recursos, no tengas esta noche para cenar, tengas enfermedad en la casa, tu mujer, tu compañero, no pare de insistir ahí machacando, tu suegra que se va a vivir a tu casa contigo, lo peor que todo eso te pase, y tú todavía sigas alabando el nombre del Señor. Aleluya. Sonrían un poquito nada más, que estamos serios. Si tú eres capaz de seguir adorando ahí, amén. ¿Te das cuenta qué diferencia? Porque cuando todo te va bien adorar, qué alegría, qué pensadora, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes recursos, ni sabes dónde ir, ni tienes coche, ni tienes casa, ni tienes economía, ni todo es mal, todo no puedo más, ya aquí me quedo. Pero tú ahí todavía eres capaz de cerrar tus ojos y decirle, oh Dios, tan grande como tú, no lo hay. Si tú eres capaz de poner ahí, entonces habrás entendido algo que muy pocos llegan a ver. Y es que antes tú oías a Dios, pero ahora le ves. Amén. Y ese nivel es el que nos quiere llevar Dios. Cuando tú resistes el fuego de la prueba. Porque él, verso 8, tuvo falta de fe
verso 9, tuvo unas intenciones que no le pertenecían a él. Y ahí hay muchos puntos para tocar, como pueden ser meterse en el sacerdocio sacrificando, aleluya, desechar la palabra profética adelantándose a los tiempos, anular al mismo Dios para intervenir en la batalla. Ay, qué fuerte, hermanos, cambiar la teocracia por la monarquía. Qué fuerte, que anulemos a Dios para intervenir nosotros. Él hizo tantos anulos ahí, desde el versículo 8 al 13, anuló al sacerdote, anuló a Dios, pretendió tener poder religioso, militar sobre la nación de Israel y tomar lugares y posiciones que no le pertenecían, aunque él era rey. Porque el que es rey, que se dedica a reinar, el que es sacerdote, que se dedique a ministrar las cosas del Señor, el que es del coro, que se dedica a cantar, el que es ofrendero, a pasar cada uno en el cargo que esté su trabajo. Pero es imposible que una persona que haya entendido realmente la profundidad de lo que es el orden y el valor de la palabra de Dios la traspase y no tenga consecuencias. Es importante que entiendas eso. ¿Por qué me insistes en eso, pastor? Porque te voy a hablar ahora de un caso que es muy importante, y este es donde yo quiero centrarme un poquito más. Y es que tenemos el caso de unas buenas intenciones, pero que no fueron conforme a lo establecido en la palabra del Señor. Hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido una pequeña introducción para decirle lo que nos habla la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a ver el caso de lo que le ocurrió allí a este famoso rey llamado David. Un rey que, como les decía, fue un rey que marcó un antes y un después en Israel. Pero ¿saben por qué se mantuvo siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que caía, fallaba, pero rectificaba. El problema del rey Asa, otro día trataremos, si Dios lo permite. El reinado de Asa fue un reinado de victoria, y él quitó los lugares de adoración, la cultura de acera de Baal, trajo adoración, limpió el templo, pero después él se quedó con la obstinación del pecado en su corazón y se arrepintió, y eso fue lo que le llevó a la desgracia. Lo trataremos otro día, pero hoy quiero hablarles del caso, yo creo, más significativo dentro de la palabra de Dios, de lo que son buenas intenciones. No, pastor, yo lo hice porque yo creía que era bueno. ¿Te suena esa palabra? Yo no lo hice sin maldad, pastor. Pero si no se trata de eso. Quizás sabemos que tú no lo haces con maldad, pero es que el problema de que no es hacerlo sin maldad o sin... No, se trata de que hagamos las cosas bien como Dios dice, para que tu vida, tu casa, tu iglesia sea bendecida. Yo quiero bendición en mi casa. Amén. Y si hay algo en lo que yo he fallado, voy a tomar la sabiduría de David para de alguna manera rectificar en su fallo. Dice desde el versículo 1 al 11, David volvió a reunir todos los elegidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió. Dice, necesito, Padre, una Biblia con letra más grande. Escogido de Israel 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, verso 3, escuchen bien ahora, miren. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Miren, y Usa y Ahí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaban
a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios ahí, y iba delante del arca. Y David tomó la casa de Israel, y David y toda la casa de Israel lanzaban delante del Señor con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Verso 6, escuchen. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Qué bueno, ¿verdad? ¿A qué sigue? ¿A qué bueno eso? Aparentemente, ¿no? Pero se cae el arca de Dios, me tiro yo al suelo como una alfombra para que caiga encima mía. ¿Pero qué dice el versículo 7? Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió, y allí Dios... Qué cosa, ¿verdad? Por aquella temeridad Dios lo hirió y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Entonces se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado a aquel lugar Peret Uza hasta hoy. Y entonces, claro, David se para, y ahí del verso 8 al 9 hay un alto, un paro, un meditar, un pensar. Oye, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo esto. Todos los elegidos de Israel cantando con danza, con tamboriles, con júbilo, danzando delante de la presencia del arca, gozando todo Israel. Vamos a llevar el arca a la ciudad de David. ¡Qué alegría tener la presencia de Dios en mi casa! Pero David, temiendo al Señor, aquel día dijo: bendito sea el Señor. Esto lo añado yo, ¿cómo ha de venir el arca a mi casa? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Eteo. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom Eteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Gloria a Dios. ¿Pero qué ha pasado aquí? El versículo 1 nos habla que David trae el arca hasta la ciudad, pero en el camino ocurren algunas cosas. Porque cuando emprendemos, ¿verdad?, la hazaña de seguir al Señor en el camino para llevarlo hasta el centro del corazón de nuestra casa, en el caminar, pueden ocurrir cosas para bendición o cosas que nos enseñen que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Y en el versículo 3 nos dice que trajeron el arca de la casa de Abinadab y la llevaron en un carro, y Uza, y ahí guiaban el carro. El arca se pegó aproximadamente, si no me equivoco, está en 1 Samuel 7, 2, por ahí, 20 años, y no ocurrió nada. Es que la presencia de Dios donde está, en la casa donde está, que lo llevan bien y que lo hacen bien, no trae maldición, no trae prejuicio, no trae problemas, trae bendición, trae alegría. Pero se propuso David, por el anhelo y el deseo de tener la presencia de Dios en su casa, traerse el arca de allí. Pero en el camino, versículo 3, cogieron un carro nuevo y empezaron a avanzar y pusieron ahí el arca y Uza, y ahí guiaban el carro hasta la ciudad de David. Versículo 5. Y había danzas, había júbilo, había ruido, había pandero, había flauta, había de todo. Miren, presten bien atención ahora a lo que les voy a decir, que no te confunda el ruido con gloria. Que no te confundan las emociones con ¡ay, aquí está Dios! Que no te confundan los panderos, los coros, las danzas, con ¡ay, la alegría de iglesia!
el mismo arca delante de ellos, danzando, bailando, tamborines, flautas, cítara, de todo, júbilo, danzas. El que viera eso, que está en la carne, diría, wow, qué alegría, pero estaban en desorden. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Si van con el arca, si estamos en la gloria, si van cantando 12, 13.000 personas, ponle un número. Todos los valientes de Israel danzando, gritando, júbilo. Y ahora están en desorden. ¿Cómo puede ser? Muy fácil. Porque no se crean ustedes que a Dios le mueven las danzas, los bailes, la música, la guitarra, los gritos, los chillidos, manos levantadas, ojos llorando. Dios no le mueve eso. ¿Tú sabes lo que le mueve a Dios? La obediencia a su palabra. Más que el sacrificio. Porque todo eso es sacrificio. Venga, vamos a preparar 12, 14.000 personas. Vamos a hacer un festival en Sevilla. Vamos a mover todo Sevilla. Y Dios no está probándolo, ¿eh? Y vamos allí, vamos a emprender. Y vamos a hacer tratados, evangelismo. Vamos a hacer campaña. Vamos a invitar. Vamos a traer un mes preparado. Y Dios no avala eso. Y cuando va, dice, no se ha convertido en nadie, nos han pegado, nos han echado allí a la policía, un destrozo, ¿qué ha pasado, Dios mío? Y levantamos nuestra mirada al cielo y nos dice el Señor, yo no he avalado eso, ni fue mi voluntad. Mas os dije que fuese a una viuda que había allí que estaba pasando hambre y le llevara 20 euros, y eso no lo hiciste. No sé, ¿no? Un contraste de lo que es la obediencia a lo que nosotros tenemos por bueno. Nosotros nos llama la atención como seres humanos ¿verdad? Lo espléndido, las luces, los colores, pero Dios no. Dios se mueve por su palabra. Entonces, que no te dejes llevar por las emociones, el ruido y los efectos del ruido y de meterse, ¿verdad?, en ese ambiente de gloria aparente, no quiere decir que Dios lo esté avalando. Y verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, el buey tropezó. Porque tarde o temprano, hermano mío, el buey tropieza. Hermana, el buey tropieza tarde o temprano. La iglesia que no anda en orden, el cristiano que no anda en orden, el siervo de Dios que no anda en orden, el cristiano que no anda en orden, a la larga tropieza. Pero si yo llevo el arca encima mía, que no va en orden, tropieza a la larga. Y el buey tropezó y ahí se empezó a manifestar lo que había dentro del corazón y las intenciones con las que cada uno vivía, servía o seguía al Señor. Y cuando el arca dice que el buey tropezó, ahí entra Usa en escena y dice que tocó el arca para que no se cayera. Qué buena intención tuvo, ¿verdad? La primera intención de David, voy a traer arca, eso es bueno, ¿verdad? ¿Quién no quiere la gloria de Dios en su casa? ¿Quién no quiere la bendición de Dios en su casa? Pero quiero meter la bendición en mi casa teniendo plantaciones, teniendo droga, teniendo odio, teniendo pecado, teniendo rencor, teniendo murmuración, teniendo odio. ¿Quieres lo bueno? Pero antes digo yo, ¿no habría que hacer una limpieza interna para que el Señor habitase dentro en orden? Entonces ellos tuvieron muy buena intención, David tuvo una buena intención, pero el primer error que cometieron es que no hicieron las cosas conforme está Dios, y ahora lo van a ver. Usa tocó el arca y cayó fulminado, porque las cosas del Señor no se pueden tocar, no se pueden hacer, no se pueden ministrar de cualquier manera. El atrevimiento por entender que es una buena intención no te basta para ser aprobado por Dios. Los bueyes tropezaron y ahí empezó a manifestarse que todo no lo que se hace, aunque sean buenas intenciones, Dios lo avala ni lo respalda. El que hace las cosas mal, tarde o temprano sufrirá las consecuencias de lo que hace. ¡Qué palabra!, ¿verdad? Causa respeto, ¿verdad? Un poquito, que sí. A mí me causa respeto, ¿eh? Yo cada vez que voy a hacer algo, qué temor me da, Dios mío. Ahora van a entender por qué cada vez que se sube a alguien por aquí le tiemblan las piernas, ¿eh? O cada vez que voy a administrar una palabra, o cada vez que voy a dar un consejo de la palabra de Dios, o cada vez que voy a una casa a visitar, o un hospital, o un consejo a alguien, tiemblo. Porque es muy fácil decir, así te dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Hay que tener cuidado. Aquel que usa el nombre del Señor en vano.
Aquel que se atreva a ministrar algo que no es por el Espíritu. ¿Tú sabes lo que me bendice a mí mucho? Cosas tan sencillas como esta, pastor. Lo que tú has predicado lo he dado antes, lo he enseñado antes, lo he pasado antes, o le he preguntado a Dios en la casa antes, y ahora tú has llegado y lo has ministrado por el Espíritu. Lo que yo había preguntado, lo que yo quería, lo que yo estaba anhelando. Aleluya. Entonces, versículo 9, David se para, porque es un hombre que ve. Escuchen bien esta palabra. Tú eres un hombre, tú eres una mujer que ve lo que acontece a tu alrededor, y eso son las señales evidentes de que si lo que yo estoy haciendo está bien o no. Estoy siguiendo al Señor y lo que estoy viendo no son bendiciones, son cosas raras. No me prospera Dios, no me bendice Dios, no se abren puertas del trabajo, la economía, mi niño, mi casa, mi hogar, mis hijos, mi familia, mi iglesia, mi casa. Oye, estoy sirviendo al Señor y no va, hay algo que no está bien. Entonces me tengo que parar. David se paró, verso 9, y no llevó el arca a su casa, porque entendió que en su casa no había orden suficiente para que él ministrase, tocase, adorase, glorificase, ministrase las cosas del Señor. Entonces dejó, ¿verdad?, el arca en la casa de Obed-Edom, y allí se pegó unos meses, y cuando él se paró en su casa y escudriñó las Escrituras y leyó eso, y él investigó, y él escudriñó, y él llegó a una conclusión, y después vio la casa de Obed-Edom, verso 12, como Dios la prosperó, como Dios la bendijo, como Dios la llenó, como Dios la prosperó. Él dijo, ahora sí, ahora sí. Cuando Dios vio eso, cuando David vio eso, hace traer el arca, y ahora lo hace correctamente. Qué bonito. ¿Por qué? Porque como lo hizo antes, no lo hizo correctamente conforme a la palabra de Dios, sino un deseo de querer más de Dios, pero en desorden. Y eso no es correcto. Tú puedes tener mucho deseo de cosas de Dios, pero hacerlo en desorden, y eso no vale. La cosa hay que hacerla conforme a la palabra de Dios. Verso 16 dice algo muy curioso. Porque aquí, aunque ya hay una rectificación de cómo se tiene que hacer las cosas, después lo voy a leer. Desde el versículo 12 en adelante, presten mucha atención, ahí ya no lo especifica, pero ahí ya lo había rectificado. Si tú lo lees desde el versículo 12, desde el versículo 12 hasta el 23, ahí ya hay una rectificación de David, que la Biblia no la expresa, pero después lo vamos a leer en otro lado. Y entonces, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza. Ahora sí puede danzar David, antes no, ahora sí, delante del Señor, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Ahora no hay consecuencias, ahora se recibe la adoración. ¿Y cuál es el cambio? Después lo voy a mostrar por la Escritura. Ahora sí, verso 16, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció. ¿Te digo un secreto? La revelación de que todo lo que tú haces está conforme a la palabra de Dios es que hay quien te desprecia. Cuando antes no, todo el pueblo te aplaudía, todos los inconversos te aplaudían, todo el mundo te reconocía, todo el mundo te valoraba, todo el mundo te tocaba las palmas. No había despreciadores, no había calumniadores, no había opositores, no había que se levantara en contra de ti.
Pero ahora, como las cosas han cambiado del versículo 12 en adelante, 13, 14, 15 y el 16, se están haciendo las cosas bien, se levantan los murmuradores, los que te quieren poner la zancadilla, los que te quieren hacer guerra, los que quieren levantarse contra ti, tu casa, tu ministerio y contra tu cargo, para oprimirte, para calumniarte. Pero el que es y hace la perfecta voluntad de Dios entiende que eso es necesario, que sigan habiendo calumniadores para que el equilibrio de la balanza nunca se descompense, si no seríamos como Saúl, que al no tener calumniadores sino todo aplausos y vítores, se envaneció su corazón y dijo: ya está, aquí soy yo el que manda. Pero a veces es necesario que venga de vez en cuando uno o una que te venga siendo como aquellos que se levantan para hacerte guerra, para que tú tengas siempre que llorar una tarde que otra delante del Señor y de: ayúdame, Padre, te necesito. Y eso compensa y equilibra la balanza que está ahí, para que ni te aplaste el problema ni te envanezca el orgullo, sino que tengamos un concepto de nosotros como el que debemos tener. Y entonces David, como ahora hizo las cosas en orden, se levantaron los que fue su propia mujer. Pero sigue la palabra del Señor diciendo: y me dieron pues el arca del Señor y la pusieron en el lugar donde había una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió ahora sí a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y hacía a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta. Cuánto mensaje hay aquí, Padre, pero no puedo pararme. Y se fueron todos gozosos y disfrutando de la bendición del Señor. Y volvió luego David, verso 20, para bendecir su casa. Ay, Padre, escucha, para bendecir su casa. Y salió Mical a recibir a David y dijo: cuán honrado ha sido. Cuando hoy el rey de Israel descubriéndose delante de las criadas, delante de los siervos, ¿cómo se descubre? Sin decoro cualquiera. Y entonces David, que no tenía los sentimientos, la voluntad, las emociones muy equilibradas, dijo, entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor, mujercita, quien me eligió en preferencia a tu padre, el cual se envaneció, eso le añado yo, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel, sobre Israel. Por tanto, aleluya, lanzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, no me importa, pero seré honrado delante de las criadas. Qué bonito, hermano, qué enseñanza más bonita. No me importa que me deshonre ni sea deshonrado a tus ojos, que es una carnal, mientras que Dios aplauda lo que hago, porque ahora lo hago en orden. Y claro, los murmuradores, los criticadores, los que nunca levantan cabeza, los que siempre lo cuestionan todo, los que se quejan de todo. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Porque el que no tiene fruto critica, porque el que no tiene a Dios y el orden en su casa, todo lo cuestiona, todo lo critica, todo lo ve mal, nada lo apoya, no lo respalda, todo se queja, todo lo manipula, todo lo influye, pero no aporta, no añade, no tiene fruto. Porque el que critica a los que ahora lo hacen las cosas en orden, se les seca la matriz del espíritu.
Pero claro, cuando David hace traer el arca, y lo hace correctamente porque él ha escudriñado la palabra del Señor. Ahora sí David se puede levantar con autoridad y les dice, cuando hizo traer David el arca del Señor, les dijo a los padres, a los príncipes de las familias de los levitas. Primera de Crónicas capítulo 15, versos 12, 13, 14 y 15, dice, ¡ay! Y les dijo, vosotros que sois los príncipes o los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros. 1. Santificación. Y vuestros hermanos, santifíquense también. Y pasad el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. ¿Cómo? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le busquemos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor de Israel. Y, verso 15, y termino, los hijos de los levitas trajeron el arca puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había ordenado Moisés conforme a la palabra del Señor. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos, con música, con salterios, con arpa, címbalos, que resonasen y que alzasen la voz de alegría. Éxodo capítulo 15, verso 15 nos muestra la palabra del Señor cómo se tenía que hacer las cosas. Éxodo 25, 14. Por lo tanto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por muy buenas intenciones que tú tengas en tu vida, por muy buenos deseos que tú tengas en tu corazón, por muy bonito que tú lo veas, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, no seas tan ligero. Medita, párate, ora a Dios, consulta al cielo, que Dios lo ha puesto para algo, y vamos a buscar en las palabras. No tengas un sueño y vaya a contárselo a cualquiera. No tengo una experiencia y vayas corriendo a decírsela por un arranque de emoción. No te precipites cuando recibas, sientas, veas algo. Las cosas de Dios no se llevan en un carro. Las cosas de Dios no se llevan en desorden. Para eso Dios ha establecido los órdenes establecidos dentro de la iglesia, como son los apóstoles, maestros, evangelistas. Ya saben. ¿Para qué? Para la edificación. Edificar significa levantar algo sobre un fundamento, y no nos interesa de ninguna manera levantar un edificio con cualquier material, porque los que nos vamos a meter debajo sufrimos las consecuencias de que se pueda derrumbar y nos pilla todo debajo. Entonces queremos construir un edificio estable, seguro, permanente en el tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Haciéndolo conforme ha establecido la palabra de Dios. Ahí lo tiene. El éxito de David es que supo rectificar y entender, y exhortó, animó a los levitas y a los sacerdotes que por no haberlo hecho así, como hemos leído en 1 Samuel 6, hemos sido quebrantados por Dios. Pero ahora santificad a los sacerdotes, los levitas, los siervos, santificad a los cantores, santifíquese el pueblo y apártese de todo pecado. Y ahora sí, andemos en la bendición y en la gracia del Señor. ¿Para qué? Para que esta iglesia vaya de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Nos interesa hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra, por muy bonito que veamos lo que nosotros sentimos. Porque el fin de esto es este, hermano. Queremos la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Yo creo que ha sido un mensaje muy claro.
sencillo, pero con todo eso, si queréis, si tenéis alguna duda, para eso estamos. Inclina tu rostro conmigo un momento y vamos a dar gracias al Señor. No me interesa mi voluntad, ni mis sentimientos, Señor, ni mis buenas intenciones. Nos interesa que sea tu voluntad.